compartiendo este último simposio del día de hoy. En este caso tenemos un simposio muy interesante desde la neurología y la psiquiatría, epilepsia desde una mirada integral, construyendo puentes entre la neurología y la psiquiatría. Estamos acá con mi colega, el doctor Álvaro Geria. Bienvenido, Álvaro. Ya lo presentaremos formalmente. Así que si les parece, comenzamos. Vamos a comenzar con la primera parte, entonces. Yo soy la doctora Nelia Calle, yo soy médica neuróloga, trabajo en el Centro de Epilepsia del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y además soy asesora médica para el Sistema Nervioso Central del Laboratorio. Entonces, hoy hablaremos de un caso clínico y compartiremos con ustedes la mirada neurológica y la mirada psiquiátrica juntos. Les voy a presentar entonces una paciente que vi hace pocos meses. Es una mujer de 49 años, diestra, que comenzó con sus crisis en el año 2012. La semiología de sus crisis es una cefalea, siente una sensación de malestar que no puede explicar bien, después tiene una ruptura de contacto y movimientos clónicos en el brazo y en la pierna izquierda, con al inicio una frecuente evolución tónico-clónica bilateral y tenía crisis una vez por semana al inicio de su crisis, ¿no? Ella había tenido un traumatismo de cráneo severo con una pérdida de conciencia, un accidente de moto, con una fractura de cráneo frontal poco tiempo antes del inicio de su crisis. Así todo, tiene una resonancia de cerebro normal, que no las puse acá, digamos, para no perder tiempo con la imagen, pero créanme que es normal. Tiene un trastorno atencional en la evaluación cognitiva y un electroencefalograma donde se pueden observar ondas agudas a nivel frontotemporal derecho en estas dos muestras de trazado interectal que están viendo aquí. Como historia farmacológica, ella cuando comenzó con su epilepsia, al inicio fue tratada con ácido valproico, llegó hasta una dosis de 1.500 miligramos por día, con lo cual continuó con alguna crisis, pero desarrolló aumento de peso, irregularidades menstruales en ese momento, por lo cual se retiró el ácido valproico y se inició tratamiento con oxcarbazepina, que llegó a tomar 1.200 miligramos por día. Continuó con algunas crisis, con mucho menor frecuencia que las previas del inicio de su epilepsia, y se le agregó la motrigina hasta 300 miligramos por día, por lo cual comenzó con mareos y con visión borrosa. Entonces, así es como viene la paciente a verme a la fundación. Persistía con episodios a pesar del tratamiento, con una frecuencia de crisis más o menos mensual, menor que al inicio, pero todavía tenía algunas crisis. Y entonces la pregunta es esto una epilepsia resistente al tratamiento médico? Esto es lo primero que tenemos que empezar. Una paciente que había tomado 3 drogas hasta ese momento y con crisis persistentes a nivel, digamos, todavía a pesar del tratamiento. Entonces, definimos como recordatorio la epilepsia resistente a fármacos como el fallo de al menos 2 esquemas adecuados de fármacos anticrisis, tolerados, debidamente elegidos y utilizados en forma apropiada, en monoterapia y en combinación, para controlar las crisis. Entonces, ella ya había tomado 3 fármacos, pero, digamos, estos pacientes con epilepsia resistente a fármacos, que son un tercio de los pacientes con epilepsia, digamos, según la literatura, están expuestos o tienen mayores implicancias en, por supuesto, al no controlar sus crisis, tienen mayor riesgo de accidentes o lesiones físicas, producto de accidentes domésticos, de accidentes de tránsito, etcétera, caídas, bueno, mayor probabilidad de estatus epiléptico con la morbimortalidad asociada, mayor cantidad de problemas psicosociales, ¿sí? Trastornos en la escolaridad, trastornos, digamos, menor tasa de empleo, dificultades laborales, etcétera, trastornos psiquiátricos y conductuales asociados, trastornos cognitivos y, por supuesto, el mayor riesgo de SUDEP, que está asociado en forma directa a la presencia de crisis no controladas. Pero en realidad deberíamos descartar en estos pacientes, siempre que tenemos algún paciente que persiste con crisis a pesar del tratamiento, cuando ya hemos usado más de 2 fármacos, la pseudoresistencia. En realidad la epilepsia resistente al tratamiento no solo es difícil de tratar, como su nombre lo indica, sino que además es difícil de diagnosticar. Muchas veces estos pacientes en realidad no son verdaderamente resistentes, sino que persisten con crisis, pero porque no han sido tratados adecuado y apropiadamente. Por lo tanto, según la definición, digamos, debemos excluir o corregir esto antes de pensar que en realidad son pacientes fármaco-resistentes y que nuestro tratamiento ha sido un fracaso. Entonces,
¿A qué se asocia esta pseudoresistencia? En principio, bueno, obviamente un diagnóstico incorrecto, pacientes que puedan no tener epilepsia y en realidad estamos interpretando como crisis epilépticas algún otro trastorno paroxístico, los más frecuentes en adultos, síncopes, crisis psicogénicas, y esto sucede en un 25% de los pacientes en teoría farmacoresistentes que en realidad no tienen epilepsia. O sí que tienen epilepsia y todo lo que está acá arriba en celeste, tienen epilepsia, pero en realidad no hemos clasificado nuestra epilepsia o la epilepsia del paciente en forma adecuada, entonces usamos el medicamento incorrecto o en una dosis incorrecta, que muchas veces tiene que ver con dosis bajas o subterapéuticas, o cuando asociamos fármacos, aquellas asociaciones que no son beneficiosas, ¿no? Y por supuesto siempre tener en cuenta la falta de compliance, la falta de cumplimiento del tratamiento, un estilo de vida incorrecto o por lo menos no beneficioso, ¿no? En aquellos pacientes que tienen además abuso de alcohol o de otras sustancias, que tienen deprivación de sueño, estrés, etcétera, que muchas veces pueden favorecer que no remitan su condición, ¿no? Entonces, cuando pensamos en usar dos drogas, esto ya hemos tenido un simposio excelente hace un ratito sobre justamente asociaciones de fármacos y mecanismos de acción de fármacos. En principio, pensar que nuestros tratamientos pueden tener interacciones farmacocinéticas, vamos a tener cambio de concentraciones séricas y toxicidad asociada, pero quizás no tenemos interacciones farmacocinéticas, entonces no vemos este cambio en los niveles séricos, pero sí tenemos interacciones farmacodinámicas, por lo tanto tenemos mismo perfil de mismo mecanismo de acción, mismo perfil de eventos similares, y esto pasa sobre todo, como aprendimos hace un rato con el doctor Flesler, con aquellos fármacos que son bloqueantes de canales de sodio. Entonces, asociaciones entre ellos no son beneficiosas, no son sinergísticas. Sin embargo, otras asociaciones pueden tener efecto sinergístico. La motrigina con valproato creo que pueden ser el ejemplo más claro de esto, tanto para epilepsias focales como generalizadas, o levetiracetam, por tener un mecanismo de acción diferente al resto, con excepción del brivaracetam, puede ser una molécula útil para asociar con otros fármacos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo recibo a la paciente y bueno, en ese momento decido retirar la oxcarbazepina, justamente porque esta asociación entre la motrigina y oxcarba no es una buena asociación en este sentido, porque comparten mecanismo de acción, y asociar levetiracetam. Con esto la paciente, digamos, dejó de tener estas crisis, pero la verdad es que siguió teniendo episodios, y estos episodios que aparecieron, que ya alguno había aparecido previo, digamos, a que yo lo conozca, pero que siguió con estos eventos, y al interrogar bien, la verdad es que me llamaron un poco la atención, la semiología eran distintos a los que ella me contaba que había tenido al inicio. Planteamos la realización de un video EG, la paciente, bueno, no quiso porque no quiere internarse en pandemia, pero sí, digamos, accedió a ser filmada por su familia en algunos de estos episodios y después traerlos a la consulta, y esto es muy interesante y es muy útil el hecho de que actualmente tenemos cada vez más acceso a los videos caseros que los pacientes se puedan filmar, que obviamente que no sustituyen al video EG, pero nos pueden aportar mucha información, ¿no? Entonces, lo que me trae la paciente, lo que me muestra en la consulta son dos episodios distintos. En uno de ellos la paciente estaba en el suelo, tenía los brazos flexionados, tenía las manos con una postura en garra, algunos temblores arrítmicos en miembros superiores, movimientos cefálicos de lado a lado, después se recuperaba. Y otro de los episodios que me mostró, que también había sido filmado, tenía una desviación lateral de la boca, movimientos de pedaleo de miembros superiores, tenía conciencia preservada, después tenía una postura de nopistótonos, y esto es lo que la familia me contaba, que estaba empezando a tener estos episodios diferentes a los que había tenido al inicio y que por supuesto le afectaban su calidad de vida, ¿no? Bueno, en ese momento tenía un puntaje en la escala de NDDI de 14 y un GAD, un puntaje en la escala de GAD que ahora vamos a ver en unos minutitos, de 11. Así que la verdad es que a mí estos episodios me llamaron un poco la atención y, digamos, pensar que estos son crisis epilépticas, son crisis psicogénicas. Bueno, en principio, según la literatura, algunos signos a favor de crisis psicogénicas o funcionales es que tengan duración prolongada, evolución fluctuante, que sean asincrónicos, que tengan movimientos pélvicos, movimientos cefálicos o de tronco, lado a lado,
cierre ocular durante el episodio, llanto y recuerdo del evento, y otros a favor de crisis epilépticas como que ocurran durante el sueño constatado, digamos, ¿no? Durante la noche, que muchas veces esto pasa, que los pacientes nos cuentan que ocurre durante el sueño, pero en realidad lo que estamos viendo es que ocurren durante la noche y muchas veces hacemos un monitoreo, un video EG y vemos que el paciente está vigil previo al episodio, ¿no? Bueno, que tengan confusión, que tengan respiración estertorosa y algunos signos indeterminados como que tengan inicio gradual, que no siempre son estereotipados, que puedan estar agitados, que tengan opistótonos, maceración lingual o incontinencia urinaria, en principio no son signos que orienten hacia crisis epilépticas o crisis psicogénicas. Entonces, a mí me llamó la atención, y si bien no tengo un video EG de esta paciente, le pedí conversar con su terapeuta, que ya estaba haciendo psicoterapia, y la terapeuta me cuenta que además de todo esto, ya había tenido antecedentes de abuso sexual en la infancia, lo cual a mí, digamos, si bien por ahora no tenemos video y no tenemos nada certero, pero me siembra aún más la duda y me lleva a pensar que estas son crisis psicogénicas, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo manejar a estos pacientes. Una paciente que tiene crisis epilépticas o que tenía que estar controlando bien con la medicación, o por lo menos no ha tenido más eventos como los previos, ahora tiene crisis de este tipo, diferentes entre sí, y cuáles son los obstáculos en el tratamiento de estos pacientes con comorbilidades psiquiátricas. Bueno, entonces ahí debemos pensar que la epilepsia, esta definición ustedes la deben conocer, es un trastorno del cerebro que se caracteriza por una predisposición a generar crisis y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, y en realidad si pensamos en esta definición de consecuencias psicológicas, no estamos hablando ni más ni menos que justamente de la comorbilidad psiquiátrica que acompaña a estos pacientes, ¿no? Entonces, a pesar de que todos deberíamos tenerla en cuenta porque forma parte de la misma definición de la enfermedad, muchas veces esta comorbilidad no se reconoce ni se trata en la mayoría de los pacientes, a pesar de que su prevalencia es alta. Entonces, esto tiene un impacto negativo, obviamente, sobre la epilepsia, ¿sí? Y cuando esta comorbilidad es del trastorno de ánimo, la depresión, que incluso a veces puede preceder a la aparición de epilepsia, tiene un mayor riesgo de epilepsia resistente, ¿sí? Esto también es importante, digamos, hay estudios que demuestran que la epilepsia, digamos, la depresión se asocia a menor control de los fármacos, o sea que también empeora el control de las crisis, mayor riesgo de efectos psiquiátricos iatrogénicos a los fármacos, o sea, peor tolerancia al tratamiento, mayor riesgo de suicidio y de muerte prematura, pobre calidad de vida y, por supuesto, un aumento de la carga tanto para el paciente, para la familia y para la sociedad. Entonces, siendo que esto es así, ¿por qué existen estas brechas todavía hoy en día para la atención de la salud mental en estos pacientes? Y bueno, las causas son múltiples. Por un lado, hay factores que tienen que ver con la cobertura de salud. Esto pasa acá y en otros lugares del mundo también, que el acceso a la salud mental no es tan fácil y mucha práctica, digamos, de la salud mental sigue siendo no cubierta por los seguros de salud o cubierta en forma deficiente, estigma de la enfermedad mental, incluso muchas veces estos pacientes son reacios a tener una consulta psiquiátrica porque justamente por el estigma que esto implica. Bueno, y por otro lado, la poca comunicación entre psiquiatras y neurólogos, por eso estamos tratando de acá de vencer esta brecha, porque justamente a los neurólogos no nos han educado sobre enfermedades psiquiátricas, o tenemos poca educación, y viceversa, los psiquiatras sobre enfermedades neurológicas. Entonces, nos manejamos en compartimentos diferentes como si fuera que estamos tratando cuestiones diferentes cuando estamos tratando lo mismo, ¿sí? Entonces, justamente por eso hoy estamos acá. Entonces, desde el lado neurológico, ¿qué podemos hacer para manejar la comorbilidad psiquiátrica en estos pacientes? Bueno, los trastornos psiquiátricos son comunes en pacientes con epilepsia, los más comunes de ellos son ansiedad, depresión y, bueno, la coexistencia con crisis psicogénicas. Y entonces, desde el consultorio neurológico podríamos empezar a establecer un poco o a hilar un poco más fino respecto de las crisis y los síntomas psiquiátricos. Esto también ya lo deben conocer, están relacionados temporalmente con las crisis, o sea, son síntomas perictales, son parte de la crisis, aparecen posictal, están relacionados al tratamiento, aparecieron después de que agregamos algún fármaco potencialmente, digamos, negativo en sus efectos psiquiátricos,
lo llamamos iatrogénicos, o al revés, algún fármaco que retiramos y que tenía un efecto beneficioso o estabilizador del ánimo, la motrigina, por ejemplo, valproato, o quirúrgicos, ¿no? O no tienen relación con las crisis, o son independientes, no independientes como distintas enfermedades, pero sí que no aparecen en forma temporalmente asociada, en cuyo caso serían interictales. Entonces, esto es importante que nosotros en el consultorio podamos identificarlos, justamente porque cada uno de ellos tiene un enfoque de tratamiento distinto. Entonces, lo más importante que los neurólogos podemos empezar a hacer en el consultorio es identificarlo, ¿sí? Porque se ve lo que se conoce. Si no lo conocemos, no lo podemos identificar. Entonces, hay algunos instrumentos de detección que son de muy fácil uso para síntomas de depresión y ansiedad. Uno de ellos es el NDDI, es una escala autoadministrada que nosotros la podemos dar al paciente en la sala de espera, ¿sí? Para que el paciente complete. Estos ítems que están acá son, digamos, en las últimas 2 semanas, estos ítems que están acá, y tienen un punto de corte de más de 15. Nosotros, nuestro grupo, lo ha validado para Argentina, en cuyo, digamos, punto de corte más de 15 es un screening positivo para depresión en estos pacientes. Y lo mismo con la escala de ansiedad GAD, que también es autoadministrada y es muy fácil de que el paciente la complete mientras nos espera, o a la entrada o a la salida del consultorio, ¿sí? Tiene un punto de corte de más de 10 y evalúa síntomas en las últimas 2 semanas. Entonces, nosotros podemos tener un checklist en el consultorio desde lo neurológico, más allá de que después lo decidamos derivar al psiquiatra o no. Acá, digamos, puse un checklist eventual posible para estos pacientes, qué NDDI tienen, qué GAD. Si el ítem 4 del NDDI, que es estaría mejor muerto, puntúa 3 o 4, o sea, siempre o a veces, bueno, evaluar la suicidalidad, preguntar activamente al paciente cómo está de ánimo, si ha pensado en matarse, ha tenido ideas, etcétera. Y si la puntuación es positiva para alguna de estas 2 escalas, siempre evaluar riesgo de trastorno bipolar en estos pacientes. ¿Y cómo? Bueno, podemos hacer 3 preguntas fáciles. Si ha tenido síntomas maníacos alguna vez después de que le dieron algún antidepresivo, si tiene historia familiar de trastorno bipolar, si empezó con síntomas de ánimo o de depresión temprano, antes de los 15 años. Siempre en estos pacientes, obviamente, evaluar trastornos psicóticos, si tienen alucinaciones auditivas, y si el GAD es elevado, evaluar también ataques de pánico. O sea que todo esto lo podemos hacer en el consultorio, y es útil porque muchas veces, justamente porque como tenemos estas brechas, podemos empezar con algún tratamiento simple hasta esperar a que lo vea el psiquiatra, ¿no? Pero ¿cuándo necesitamos un psiquiatra? Bueno, cuando tenemos factores de riesgo para trastorno bipolar, historia de abuso de alcohol o drogas, suicidalidad activa, trastornos de personalidad, si le hemos dado o ha tomado antidepresivos y IRS o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y adrenalina, duales, y no han respondido, o si tiene síntomas psicóticos. Entonces, en este caso, sí se recomienda la evaluación activa, la derivación activa a un psiquiatra y un tratamiento conjunto. Entonces, ya que hablamos de la derivación a un psiquiatra, quiero agradecerles por esta primera parte y quiero presentar a mi colega, al doctor Álvaro Geria. Voy a dejar de compartir. El doctor Álvaro Geria, ¿qué tal? Bienvenido, es médico psiquiatra, está formado en la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en salud mental y políticas públicas de la Universidad Nova de Lisboa, y se ha desempeñado como psiquiatra clínico y jefe de la unidad de hospitalización psiquiátrica del Hospital Sotero del Río en Santiago de Chile, y actualmente se desempeña como gerente médico para sistema nervioso en GSK, Chile, Perú, Ecuador, y además mantiene su práctica psiquiátrica particular. Así que gracias, Álvaro, te doy la palabra y que nos ayudes un poco a ver qué hacemos con estos pacientes con epilepsia y trastorno psiquiátrico. Muchas gracias, Analía, y muchas gracias a todos los que están hoy día acompañándonos. Bueno, efectivamente, yo creo que hay hartas cosas de las que tú dijiste que son particularmente importantes para nosotros y que tienen que ver sobre todo con cómo vamos a entender efectivamente la patología psiquiátrica desde el punto de vista integrativo.
Ahí es donde tenemos un gran desafío, porque en la paciente, bueno, mis conflictos de interés que tú ya los mencionaste, que soy empleado part-time de GSK y el resto estoy en mi práctica privada ahora. En gran parte la paciente que Analía pudiste presentarnos, ¿cierto? El desafío que vamos a tener en ella es que efectivamente coexisten los dos fenómenos, ¿no? En que por un lado vamos a ver una paciente con una epilepsia que ha requerido de un tratamiento importante, pero por otro lado en la cual aparecen estas crisis que la literatura inglesa a veces sitúa dentro de lo llamado como medically unexplained symptoms, ¿ah? o crisis epilépticas no convulsivas, ¿cierto? Que son nuestras queridas y bien conocidas ya crisis psicogénicas. Bueno, efectivamente ese es uno de los escenarios que podemos ver en los pacientes con epilepsia, y lo que yo quiero en los próximos minutos es tratar de que conversemos respecto de algunos de esos escenarios, el manejo y cómo estar alerta para poder detectarlos a tiempo y saber más o menos, ¿cierto?, qué hacer. Reitero algo que decía antes Analía, ¿no?, de esta altísima incidencia de morbilidad psiquiátrica al comparar al paciente con epilepsia respecto de la población en general. Y entendiendo la epilepsia como este trastorno integral, cognitivo, conductual, ¿cierto? Y donde no es solo la ocurrencia de crisis, como muy bien ilustraba Analía en la definición. La mitad de estos pacientes va a tener disfunción cognitiva psiquiátrica. Por lo tanto, eso es algo importante. Y cuando vamos a mirar efectivamente el fenómeno, ¿no? La crisis comicial es la punta del iceberg y es donde vamos a tener distintas efectivamente manifestaciones que van desde el deterioro cognitivo, los trastornos psiquiátricos hasta los problemas sociales, que es lo que mencionaba también Analía respecto del estigma, de las dificultades en distintos niveles que van a tener los pacientes con epilepsia. Ahora, esta relación entre salud mental y epilepsia es una relación bidireccional. Piensen ustedes que los pacientes recién diagnosticados con epilepsia pueden tener hasta 7 veces más probabilidades de tener historia de depresión, mientras que los pacientes cuyas convulsiones tienen un inicio focal tienen 17 veces más probabilidades de tener antecedentes de depresión que los controles. Estos son datos antiguos, pero como ustedes pueden ver, que siguen siendo bastante útiles y muy atingentes a la práctica que vemos todos los días. Ahora, es una relación bidireccional. Y fíjense ustedes que del lado nuestro, desde la psiquiatría, pacientes con esquizofrenia, autismo y depresión van a desarrollar con mayor frecuencia epilepsia que pacientes con cuadros distintos. Por lo tanto, es algo donde inevitablemente psiquiatría y neurología se van a encontrar. Finalmente ahí es donde volvemos a esos inicios de la psiquiatría y la neurología en un árbol común y considerando que tenemos el mismo objeto de estudio y probablemente el mismo campo de trabajo, ¿no? Ahora, desde la perspectiva psiquiátrica para el neurólogo, ¿qué cosas son las que debiésemos tener en mente? Primero, cuando el foco está solo en el control de las convulsiones, podemos perdernos algo de información. Y eso significa entonces que el reconocimiento de estas manifestaciones psiquiátricas es un desafío a llevar adelante, sobre todo para aquellos de ustedes que se desempeñan en policlínicos de epilepsia. Identificados los síntomas, van a venir estas preguntas: ¿cuándo? Que ya lo mostraba Analía, ¿cierto? Preictal, ictal, posictal. ¿Están relacionados los síntomas a los fármacos que estamos utilizando? Y los síntomas, ¿el inicio de ellos se asocia con la remisión de las convulsiones? ¿Y esto ocurre en pacientes que no respondieron? ¿O es independiente? Y ahí es donde yo quiero que ustedes tengan algunos números en mente, donde vamos a ver que en todas las categorías que les muestro en este slide es mayor que la población general. Vamos a tener depresión, ansiedad, psicosis y déficit atencional con números mucho mayores que los que vemos en los pacientes controles. Particularmente importante, a mi modo de ver, es el mundo de la depresión y el mundo de los trastornos psicóticos. Ahora, frecuencia, vamos a mostrar algunos otros datos. Ustedes ven las referencias abajo, son bastante amplias, pero quiero mostrarles también que depende mucho del estudio que vayamos a mirar y hay números que pueden ser un poco distintos, pero prácticamente 1/3 de las personas con epilepsia va a tener algún trastorno psiquiátrico, y las personas que tienen convulsión parcial compleja intratable, el 70% de esas personas va a tener uno o más diagnósticos psiquiátricos. Por lo tanto, cuando nos encontramos con un paciente como el que Analía nos presentó tan claramente, siempre tengan en mente también la dimensión psiquiátrica de los síntomas que el paciente puede tener.
Prácticamente 2/3 de los pacientes tienen episodios depresivos previos, 1/3 agorafobia sin pánico u otro trastorno de ansiedad, y el orden de un 13% tiene psicosis. Riesgo de psicosis puede ser distinto entre el 6, el 12, con una prevalencia, ¿cierto?, del 7 al 8 en población general. La verdad es que cuando uno va a mirar esquizofrenia es de un 1% en población general, pero ya sabemos que en pacientes con epilepsia va a ser mayor. Y en pacientes en particular con epilepsia temporal refractaria, eso puede ser hasta un 16%. Ahora, esto ya lo vimos, vieron ustedes cómo clasificamos esto no es nada nuevo para ustedes, pero quizás sí tener en mente que cuando vamos a ver los síntomas ictales tienden a ser circunscritos a la crisis y tienden a ser de bastante buena resolución post-crisis. Cuando vemos los síntomas interictales puede ser extraordinariamente difícil. Y ahí podemos tener pacientes que se mantienen con sintomatología ansioso, depresiva, de síntomas maníacos o hipomaníacos, como vemos normalmente en los pacientes bipolares, o incluso de síntomas psicóticos. Y que eso tiene una relación directa con, efectivamente, el periodo libre de crisis convulsiva. Ahora, pensando en el tema que nos convoca hoy día, las convulsiones psicogénicas no epilépticas. Primero, va a depender mucho del estudio que miremos, pero hay incluso algunos estudios que muestran que hasta la mitad de los pacientes con epilepsia va a tener crisis no convulsivas, epilépticas, pero no eléctricas, ¿no? Convulsivas no eléctricas en algún momento o crisis psicogénicas, ¿no? Ahora, habitualmente son involuntarias y esto sí es muy importante. Esto no es lo mismo que una simulación. Cuando hay una simulación, hay una voluntad, hay un intento, hay una cosa más burda muchas veces. Acá estamos hablando de crisis involuntarias, donde el paciente no tiene una plena conciencia de lo que está ocurriendo. Tiene el síntoma, pero muchas veces, ¿cierto?, son, como decía Analia, de esta fenomenología tan florida, tan variada, tan bizarra, que pueden imitar cualquier tipo de convulsión y que en el mundo, ¿no?, en la población general, cuando tomamos al N total de pacientes que nos va a tocar, muchas veces vamos a encontrarnos que son mucho más comunes que las crisis, ¿cierto?, convulsivas propiamente tales en población, sobre todo con privación cultural, en países de bajo desarrollo económico. Esto es algo que uno lo puede experimentar y ver. Nosotros estamos viendo en Chile harta población haitiana, por ejemplo, donde se ve este tipo de fenómenos. Ahora, las pseudocrisis no convulsivas, efectivamente, son más comunes que las convulsivas y eso es importante tenerlo en mente. Y normalmente en estos pacientes va a haber historial de abuso sexual principalmente, o violencia en la infancia, alguna experiencia traumática o de familiaridad con la epilepsia. No es raro que en estos pacientes alguno de los padres tenga antecedentes de epilepsia. Puede haber capacidad de representar o recordar precisamente lo que ocurrió, no hay oscuridad de conciencia. Y muchas veces se relacionan al estrés, ¿cierto?, o a la existencia de una audiencia que escuche, que vea, que esté acompañando esta crisis. Pero les insisto, sin que haya una conciencia propiamente tal del evento, que es un poco lo que nos contaba Analía de esta paciente. Esta paciente consulta por el problema. No es que no lo tome en cuenta o que considere que está muy bien de su epilepsia, no, consulta por el problema. Y ahí es donde efectivamente contar con una grabación de video nos ayuda a hacer un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque las crisis son extraordinariamente bizarras, distintas, de inicio gradual y no estereotipadas. El gold standard para esto va a ser la videoelectroencefalografía, nivel plasmático de prolactina, ¿cierto? Pero efectivamente el poder contar con una video EEG va a ser una de las mejores formas. Si no, usen hoy día el registro, como les decía Analia, de la epilepsia hechos por la familia. Ahora, en una paciente como la que conversamos, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál es el manejo? Y en este caso en particular, donde teníamos efectivamente un cuadro complejo, porque efectivamente habían crisis en el episodio interictal, que eran estas crisis pseudocrisis convulsivas, ¿no? Efectivamente el manejo debe ser integral, donde incluiremos farmacoterapia y psicoterapia. Probablemente una de las cosas que es importante diagnosticar en esta paciente es que finalmente lo que encontrábamos era que tenía un trastorno de estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es una patología cada vez más frecuente y yo me temo que con este mundo pandémico en el que estamos,
con muertes que han sido difíciles, con situaciones muy dolorosas para muchas familias a lo largo del mundo, efectivamente vamos a ver una carga mayor de estrés postraumático en los próximos años. Una de las manifestaciones del estrés postraumático también puede ser, en pacientes con epilepsia, el aumento de las crisis no convulsivas, pseudocrisis epilépticas. Ahora, en ese contexto, la combinación del tratamiento más potente va a ser farmacoterapia y psicoterapia, y probablemente ahí es donde ustedes van a tener el desafío en sus equipos de contar con la posibilidad de derivación correcta, y donde ojalá tener siempre en mente que en este tipo de patologías las psicoterapias que más vamos a utilizar son aquellas terapias basadas en la evidencia. Ahí particularmente importante la terapia cognitivo-conductual y las terapias centradas en el trauma. Cuando son crisis periictales, muchas veces el enfoque va a ser suficiente con la remisión total de las crisis, ¿eh? Y muchas veces podríamos incluso no utilizar fármacos. Distinto de los cuadros posictales, donde la expresión de una exacerbación de la gravedad de los episodios va a ser efectivamente en estos cuadros depresivos ictales particularmente muy importante. Y va a ser ahí relevante poder hacer una buena construcción de la historia de la sintomatología del paciente, siempre apoyándonos en la información que nos pueda proveer el paciente y su familia. Hay algunos hallazgos interesantes: hasta el 8% de los pacientes con epilepsia fármaco resistente tiene eventos adversos psiquiátricos emergentes del tratamiento, de los fármacos que vamos a usar para el tratamiento de la epilepsia, independientemente del mecanismo de acción del fármaco. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la historia de una patología psiquiátrica previa. Entonces, ¿qué cosas vale la pena que ustedes tengan en mente y se lleven de esta conversación como algunos tips? Primero, siempre historia psiquiátrica. Historia psiquiátrica personal, si he tenido antes cuadros de epilepsia, de depresión en el contexto de epilepsia, si he tenido cuadros de trastornos de ansiedad, si he tenido algún otro tipo de cuadro desde la infancia. Segundo, historia psiquiátrica familiar. ¿Hay algún paciente que tenga algún tratamiento psiquiátrico en el interior de la familia? Y transformar la evaluación, el examen psiquiátrico, como parte de la práctica de los policlínicos de epilepsia, ¿ya? Eso les va a ayudar a tener un mejor rendimiento del tratamiento para la epilepsia y además una mejor experiencia de tratamiento con los pacientes. Eso muchas veces basta con que ustedes tengan inventarios como los que comentaba Analía en la sala de espera, el NDDI, o pueden ser escalas de autorreporte de depresión como el Hamilton o el Beck, ¿no? Todos los pacientes con epilepsia y sus familias deben ser informados sobre el potencial efecto psicotrópico de los fármacos antiepilépticos. Y en el caso, ¿cierto?, de historias psiquiátricas previas, siempre ojo y tratar de que las tasas de instalación, de titulación de los fármacos sean un poco más lentas que las que usamos habitualmente. Muy bien, pues, en esta paciente finalmente lo que logró cambiar la historia de la enfermedad fue la combinación de una buena psiquiatría con una buena neurología. Así que ahí también la invitación a que tengan la posibilidad de tender estos puentes con sus colegas psiquiatras y puedan ojalá avanzar hacia un camino integral de atención y ayuda a sus pacientes y sus familias. Muchas gracias. Y les muestro solamente un par de slides de información de seguridad de la motrigina, de levetiracetam, y donde está la información para prescribir que ustedes pueden encontrar para Argentina, y ahí están los códigos QR también disponibles para ustedes de Keppra y de la Victal. Y aquí están para otros países como Chile, Ecuador y Perú. Muy bien. Ahora entonces le devuelvo la palabra a Analía. A ver si puedo volver. Acá estoy. Bueno, muchas gracias, Álvaro. La verdad que excelente. Muchas gracias. Excelente tu presentación. A veces nos ponemos muy en sintonía desde la teoría y a veces cuesta llevar esto a la práctica, ¿no? En situaciones en las que, como comentábamos hace un rato, a veces los neurólogos y los psiquiatras estamos desconectados desde la práctica, ¿no? Tal cual. A mí me quedaba, bueno, recuerden que pueden hacer sus preguntas. Hay alguna pregunta por acá que tiene que ver con el tratamiento, y esto te lo traslado, a ver cuál es tu opinión respecto del tratamiento antidepresivo en pacientes con epilepsia, si preferís algún fármaco en particular, algún determinado perfil, independientemente de su epilepsia, digo, ¿no? Por la parte de psiquiatría. Mira, en ese sentido, Analía,
Sí. Yo te diría que de las dos hay algo de experiencia y hay algo de evidencia ya a estas alturas. Probablemente lo primero que hay que tener en mente es que la cantidad de interacciones farmacológicas que podemos generar con los fármacos antidepresivos, recuerden ustedes que hoy día, cada día menos hablamos de antidepresivos o ansiolíticos, porque en realidad lo que nosotros en psiquiatría lo que usamos para una cosa lo usamos prácticamente para todo. Por lo tanto, en realidad vamos a hablar mucho más del fármaco por su mecanismo de acción. Entonces yo diría que primero, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son la gran familia de fármacos que utilizamos en casos de depresión y de trastornos de ansiedad. Son fármacos habitualmente bastante seguros, efectivos y que algunos de ellos tienden a tener una tasa de interacción menor con otros fármacos como por ejemplo los antiepilépticos. Ahí en particular de los que más evidencia tienen son sertralina y paroxetina. Un poquito menos evidencia hay para escitalopram y hay hartos estudios con fluoxetina, pero efectivamente con fluoxetina hay interacciones por su importante paso por hepático, el citocromo P450 sufre un poco y por lo tanto es un fármaco que en general utilizamos un poco menos. De ahí venlafaxina es un fármaco que también se ha investigado en pacientes con epilepsia y es algo que se puede utilizar, pero siempre tratando de quedarnos en el perfil bajo de las dosis. Cuando llegamos a dosis muy altas, efectivamente eso puede ser complejo. Y por otro lado, ¿cierto? Hay fármacos como el bupropión, que es un fármaco muy interesante como antidepresivo en primera línea, un fármaco que a mí me gusta harto, lo utilizamos bastante para el tratamiento de depresión en pacientes con vida activa, vida sexual activa, que no quieren subir de peso, que no quieren fatiga, pero efectivamente es un fármaco que disminuye el umbral convulsivo. Por lo tanto, es un fármaco que en general vamos a evitar en los pacientes con epilepsia. Yo creo que es como esas podríamos decir que son las grandes líneas del tratamiento. Ahora, recuerden siempre, y hoy día esto es una máxima, nosotros consideramos desde la psiquiatría que el tratamiento tanto de la depresión como de los trastornos de ansiedad, que es lo que probablemente con más frecuencia van a ver ustedes, es y debe ser un tratamiento integral. No es solo el fármaco, y de hecho yo tengo muchos pacientes que tratamos con abordajes psicoterapéuticos, con cambios del estilo de vida, aumento del deporte, etcétera, etcétera, y en los que muchas veces ni siquiera utilizamos fármacos. Por lo tanto, tener eso en mente es muy importante y por ejemplo, en historias como la de la paciente que nos presentaste, terapias centradas en el trauma, por ejemplo, el EMDR, que es esta terapia de desensibilización de la memoria traumática a través del movimiento sacádico de los ojos y el reprocesamiento del recuerdo, digamos. Son técnicas bastante novedosas que tienen muy buena evidencia y que hoy día, en casos, por ejemplo, de trastorno de estrés postraumático, nos hacen pensar que son el gold standard. O sea, de hecho, es la primera línea de tratamiento, psicoterapia antes que fármacos muchas veces. Perfecto. Sí, acá nos preguntan también con respecto a esto, qué pasa con el escitalopram, si pensás que respecto de su uso por menor cantidad de interacciones podría ser un fármaco de elección en estos pacientes. Sí, mira, el escitalopram efectivamente tiene pocas interacciones, pero es un fármaco blando, es un fármaco bastante suave. Si usted tiene un paciente con un cuadro leve, un poco de ansiedad o cuadros depresivos leves o moderados, sí, pudiese ser una buena alternativa. Pero en casos un poco más severos, no. Ahora, además es importante recalcar que las aprobaciones, por ejemplo, de la FDA para escitalopram son bastante restringidas. Tiene aprobación para depresión y tiene aprobación para trastorno de ansiedad generalizada, punto. No tiene, por ejemplo, aprobación para crisis de pánico por la FDA. Yo entiendo que evidentemente eso cambia en cada país y ustedes, la invitación siempre es a que ustedes revisen las regulaciones que tienen a nivel local en Argentina, pero yo ahí en general ese escitalopram es una droga bastante blanda para síntomas más leves. Perfecto, clarísimo. Bueno, en honor al tiempo, terminamos acá puntualísimos. Te agradezco muchísimo, Álvaro, por tu participación, tu excelente presentación y siempre tu mirada que a nosotros desde lo neurológico nos amplía y siempre es bueno estar muy comunicados. Así que los invito a quedarse para la próxima, que es la entrega de premio al póster ganador. Te agradezco una vez más y nos vemos en poquitos minutos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Catalina Benzi.
Yo soy médica neuróloga y formo parte del departamento médico de TEBA. En el día de hoy, en esta jornada, vamos a contar con la enorme participación del doctor Santiago Flesler. El doctor es médico pediatra y es neurólogo infantil, es especialista en epilepsia, además es director médico del Centro de Neurología Infantil, Epilepsia y Sueño. Actualmente se desempeña como neuropediatra en el Servicio de Neurofisiología del Hospital Ademán. Es miembro de la comisión directiva de la LACE y el doctor se formó en el Hospital Garraham, además en Italia y en Estados Unidos. Antes de dar comienzo a la charla del doctor, me gustaría hacerle hincapié con respecto a la modalidad de las preguntas y respuestas. En la parte inferior de la pantalla van a ver el chat, que está puramente dedicado a las cuestiones técnicas, o sea que si hay algún problema pueden escribir ahí. Para todo lo que es preguntas dirigidas al doctor, vayan al casillero de preguntas y respuestas, que al final de la disertación vamos a leerlas, así tenemos las respuestas del doctor. Sin mucho más, les damos paso a él. Catalina, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que estén disfrutando de una jornada extensa y muy enriquecedora de congreso, al igual que la de ayer. Bueno, buenos días a todos. La idea hoy era hablar un poco de fármacos antiepilépticos y de los usos en epilepsia y bueno, que charlemos entre todos algunas ideas nuevas. La idea es repasar como objetivo algunas de las diferentes opciones de fármacos antiepilépticos según tipo de crisis, etiología y síndrome epiléptico, describir aquellas comorbilidades frecuentes en pacientes con epilepsia que determinan quizás la selección del fármaco y elaborar estrategias en la selección de los fármacos que nos permitan perfeccionar su uso. El objetivo de perfeccionar los fármacos es lograr mayor efectividad en términos de control de crisis, es mejorar la adherencia al tratamiento, es reducir las comorbilidades previas, evitar la aparición de nuevas comorbilidades, reducir los efectos adversos no deseados y acercarnos a una medicina de precisión y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La definición de fármaco es una molécula que genera una inhibición selectiva de mecanismos que perpetúan crisis epilépticas por una activación neuronal desmedida, y el perfeccionamiento de su uso lo entiendo como la puesta en práctica de la evidencia en pos de mejorarle la calidad de vida, aumentar la efectividad y seguridad de nuestros pacientes. La historia es muy extensa. Sí, desde mediados del 1800 en Inglaterra se sintetizó el bromuro y la realidad es que en los últimos 20-30 años hay una espectacular expansión de fármacos antiepilépticos con 20-30 nuevas moléculas en los últimos 20-30 años que han mejorado muchísimo la no toxicidad, ¿sí? La seguridad, pero no han mejorado tanto la efectividad. Persisten un tercio de pacientes que a pesar, ¿sí?, de un uso racional de fármacos, persisten con crisis epiléptica. Un artículo de Peruca muy lindo del 18 que repasa un poco la clasificación de Sheffer del 17 y es esencial, ¿sí?, que entendamos cuáles son los tipos de crisis, qué tipo de epilepsia, si podemos lograr englobarlo en un síndrome epiléptico al paciente, ¿sí?, y entender todas las etiologías y las comorbilidades que tiene el paciente para así sí poder por ahí seleccionar el mejor fármaco para ese paciente. Hay un algoritmo, ¿sí?, donde nos indica cómo uno debería indicar la primera droga y la segunda droga y los pasos a seguir, ¿sí? Y también tenemos todas las medicaciones y qué tipo de crisis, sobre todo, porque uno puede tener medicaciones para síndromes epilépticos, medicaciones para crisis epilépticas y medicaciones para etiología de crisis epilépticas, ¿sí? Y en la tabla pueden repasar las diferentes drogas con los diferentes tipos de crisis. Y factores a considerar en la selección de un fármaco es la edad, ¿sí?, es el sexo, ¿sí? Entonces hay drogas que son muy seguras en el neonato, en el adulto de 90 años, como el levetiracetam y otras que no tanto. A las mujeres vamos a intentar, hay un warning del año 2020, no darles valproico en edad reproductiva. La etnicidad también, ¿sí? Hay etnias que tienen mucho riesgo de farmacodermia y muy severas. Verían 3 o 4 HLA que predisponen a un sinnúmero de farmacodermias, como no tiene el resto del mundo. Entonces a ciertas personas de Hong Kong, de Japón, quizás uno carbamazepina y difenil no les pondría, ¿sí? La genética, obviamente, ya sabemos que hay algunos genes que responden específicamente a ciertos fármacos, ¿sí?, y después lo vamos a repasar. El estilo de vida, el estatus socioeconómico, porque hay medicaciones que son muy costosas y en nuestro país quizás es un poco más fácil, pero en otros países los seguros de salud, a veces públicos, no cubren todo como cubren acá. Y relacionados a la enfermedad, ¿sí? El tipo de epilepsia, lo dijimos, el tipo de crisis, la etiología, ¿sí? La esclerosis tuberosa tiene, ¿sí?, algunos fármacos en especial, algunas mutaciones genéticas tienen algunos fármacos en especial, ciertas comorbilidades, ¿sí? A un paciente obeso, por ahí uno podría intentar ofrecer
topiramato, un paciente muy delgado, valproico y así un sinnúmero de comorbilidades, ¿sí? Trastornos de conducta, etc. La historia familiar, ¿sí? Y si hay concomitancia con otros fármacos y si hay adversos, previos efectos adversos, obviamente, si no tiene, como repasamos ayer, un efecto adverso severo por carbamazepina, ¿sí? Un LAI y el Lundres, y no va a aprobar ni Oscarba ni Eliscarba probablemente. Bueno, este año salió un algoritmo bastante pragmático, sí, y que vuelve con la idea que si bien contamos con un montón de fármacos, ¿sí? Dependemos de la selección adecuada, del síndrome epiléptico, de la etiología, y siempre hay que, las comorbilidades hay que considerarlas, como Sheffer las puso en el 2017, hoy en la clasificación, siempre hay que tenerlas en cuenta para la medicación que uno va a dar, ¿sí? Esto va a permitir que el paciente pueda permanecer o pueda no permanecer en el tratamiento. Y esto es clave en pediatría, ¿sí? Y para nosotros es muy importante la conducta y para nosotros es muy importante la cognición. Lo mismo repercute en los adultos, ¿sí? Hay pacientes que tienen un éxito fabuloso con topiramato, adultos, pero que por ahí nos pueden decir, no tengo memoria a corto plazo, no me sale lo que quiero decir, ¿sí? Tiene un trastorno en la vocación de la palabra. Y el tratamiento fue exitoso, entre comillas, pues hay que cambiarle el fármaco o bajar. Perfeccionar el uso también es adecuar la selección, es tener una indicación oportuna, en el momento justo, no demorarse. Adecuar la combinación de fármacos, ¿sí? Y eso nos va a permitir reducir la frecuencia de crisis y dar más efectividad, la resistencia a los fármacos, tener menos efectos adversos, tener menos comorbilidades, y nos va a permitir entonces mejorar la calidad de vida. Quizás podemos lograr mejorar los costos en salud, por ejemplo, disminuir las internaciones. Y en algunos casos, un concepto muy interesante, podemos quizás disminuir o postergar la epileptogénesis. Vamos a hablar de una molécula intermedia, ¿sí? Que es el ácido valproico. Es de las nuevas, de las primeras generaciones, ¿sí? Es del año 78 y indicaciones les diría que casi es la única droga que sirve para todo. No es la mejor en todo, pero sirve para todo. De ninguna droga me van a decir lo mismo. Alguien me puede decir el levetiracetam, que en espasmos y en crisis tónicas quizás no sirve tanto, pero el valproico sirve para todo. El valproico sirve para las crisis generalizadas, tónico-clónicas generalizadas, para las crisis tónicas, crisis de caída, para las ausencias, para las mioclonías. Entonces sirve ahí para un sinnúmero de encefalopatías epilépticas. Para crisis focales también sirve. Para crisis febriles complejas sirve, y acá me permito decir algo que creo que es mucho más útil que el fenobarbital si un paciente tiene crisis compleja, si hay que una medicación diaria, ¿sí? Primero porque no genera los trastornos de conducta del fenobarbital, ¿sí? Recuerden que los primeros 3 años de vida el GABA es un neurotransmisor estimulatorio. Por eso cuando le ponen fenobarbital a un chico de 8 meses, 12 meses, 14 meses, se excita, ¿sí? Entonces no genera el trastorno de conducta del feno. Es más efectiva. Si el paciente tiene una mutación SCN1A, sea un Dravet o no, va a ser mucho más efectivo también, ¿sí? Así que me parece que el valproico sirve para las febriles complejas también. Para los espasmos, ya como segunda línea, ¿no? Y si es la primera opción en ese grupo de encefalopatías epilépticas que tiene mucha relación y que a veces hay un continuum entre la mioclónica estática y el Lennox-Gastaut, si bien por ahí la mioclónica estática responde mejor a dieta, todas ellas, la mejor idea es primera droga, ácido valproico, ¿sí? Dravet, mioclónico estática y Lennox-Gastaut. Algunos ejemplos, ¿sí? De adecuada selección, ¿sí? Dravet es SCN1A, o sea, el 85 a 90% de los Dravet. Con Ricardo escribimos un capítulo de Dravet que va a estar publicado probablemente a fin de este año, ¿sí? Donde la primera línea para síndrome de Dravet es siempre valproico y clobazam. Si ninguna de las opciones es efectiva, uno va hacia la segunda línea, pero la primera línea es valproico y clobazam, y sobre todo valproico. Y en la segunda línea ahí hay una discusión, ¿sí? Entre Europa, Estados Unidos, Argentina. Pero bueno, en Europa, en Francia sobre todo, usan mucho el estiripentol, ¿sí? Y la verdad que Girón y Guerrini demostraron que es la droga más efectiva hoy en Dravet, ¿sí? 71% de efectividad. La dieta, 50-60% de efectividad, hasta 2/3, hasta 60 y pico. El CBD, 51%, pues pensamos, el CBD sirve para todo, está fabuloso para el Dravet, para el Lennox-Gastaut, pero la mitad de esos chicos andan bien. Andan bien es que disminuyen el 50% más de las crisis que tenían en el último mes, además de que le mejora la conducta y la cognición. Así que está perfecto el CBD, sí, está perfecto la dieta, sí, además son neuroprotectores, además se sinergizan
pero el estilipentol sería bueno que pensemos en traer en estos chicos, ¿sí? Hoy está la fenfluramina, no hay ningún paciente que la haya traído a la Argentina, pero se puede pedir por uso compasivo, ¿sí? La hemos pedido ya, y tiene reportes, la semana pasada salió en la epilepsia, ¿sí? Reportes de un éxito de 70 y pico % de efectividad en Alemania, ¿sí? El levetiracetam es muy útil, hay reportes de hasta 60 y pico % en Dravet de efectividad, y el topiramato les puse algo así como un sol, si ven abajo, es porque es útil, pero hay que tener cuidado. Yo no lo daría, sobre todo en verano, a más de 5 o 6 por kilo, pues el topiramato inhibe la sudoración. El Dravet tiene crisis desencadenada por hipertermia. La hipertermia puede ser fiebre, puede ser hacer deporte, puede ser un baño de agua caliente, ¿sí? O puede ser que afuera la temperatura sea de 45 grados. Hay muchos mecanismos, hay 4 para sacarse el calor de encima, ¿sí? No importa, irradiación, convección, conducción, el más importante es transpiración. Lo inhibimos, entonces el paciente va a aumentar la temperatura porque le dimos topiramato. Entonces cuidado con el topiramato a altas dosis en Dravet. Tercera línea, cuando hay muchas ausencias, el Dravet puede tener etosuximida. La sonizamida la usan mucho los japoneses para Dravet con buenos resultados. El bromuro lo usamos, ¿sí? Ricardo también lo usa mucho. Sobre todo está demostrado que los Dravet no SSN1A responden, ¿sí? Tenemos algún paciente que responde. El clonazepam lo usan mucho en Italia, para cualquier epilepsia mioclónica y también para esta. Y el estimulor vagal, tenemos experiencia poca, ¿sí? Con algún paciente que anduvo bien, pero no sería una indicación, como en el Lennox-Gastaut quizás. Sabemos que hay drogas que no están recomendadas en Dravet. Estaría mal a un Dravet darle carbamazepina, oscarba, difenil, lamotrigina, rufinamida, laco o vigabatrin. ¿Por qué? Porque toda menos vigabatrin son sobre todo bloqueantes de los canales de sodio. El vigabatrin porque exacerba mioclonías. Todas las demás porque son bloqueantes de los canales de sodio. Y el problema es que el Dravet tiene una alteración en los canales de sodio. Uno podría decir, bueno, pero si se alteran los canales de sodio, mejor. Porque como son excitadores, no, pero lo tienen alterado en las interneuronas inhibitorias. Entonces, estaríamos destruyendo aún más la inhibición si damos estas drogas. Esa es la razón por la cual no hay que dar estos fármacos, ¿sí? Y he visto muchos pacientes que vienen a la consulta con síndrome de Dravet y sin decir nada mal de nadie, ¿sí? Porque quizás hasta es un pensamiento lógico, estatus focal, carba, estatus focal oscarba o estatus focal lacosamida, como me pasó hace poco, y en realidad es estatus focal por síndrome de Dravet. Entonces me parece que en pediatría interesante, primer estatus, mutación del SSN1A hay que pedir, ¿sí? Entonces si nos da positiva, no ponemos nada de esto, es primero no hacer daño. Y les cuento 2 casos con relación a esto, y no importa, y si alguien recuerda que son pacientes de ellos, no importa, y acá nadie se equivoca, en realidad es entre todos tratar de hacer las cosas un poco mejor, y yo me equivoco a diario también. El primer caso que recibí es un paciente que tenía múltiples estatus, ¿sí? Lo recibí a los 2 años, tenía mioclonías, crisis focales clónicas, parciales complejas, y había recibido clova, topiramato leve, estiripentol a bajas dosis y de una manera que no se absorbe de la mejor. Tenía todavía no tenía dieta cetogénica, y le habían puesto lacosamida con esta idea de tuvo crisis focales, le ponemos lacosamida. El ácido valproico había tenido una excelente respuesta, pero había aumentado los triglicéridos cuando era muy chiquito, cuando tenía 8 meses, ella, ¿sí? Y mi estrategia fue aumentar el ácido valproico, volver a usarlo, porque el paciente ya tenía 2 años, y la epilepsia es algo dinámico. Si algo no anda a los 8 meses, puede andar a los 2 años. Si algo genera efectos adversos, con un hígado inmaduro a los 8 meses, pues no hacerlo a los 2 años. Le pusimos carnitina y omega 3, nunca levantó triglicéridos, nunca más hizo un estatus. Le puse dieta cetogénica. Créanme, antes del valproico, créanme que no hizo estatus por el valproico. Ni por la dieta, ni por el cannabis, ni por el estilipentol. El segundo caso es otro Dravet, que lo recibo con carbamazepina por múltiples estatus focales, más de 30, y levetiracetam. Y tenía 2 mutaciones. Una era SSN1A, una mutación de CACNA, ¿sí? Y yo consideré que el paciente era un Dravet, porque además tenía mioclonías, tenía crisis parciales complejas, tenía crisis desencadenadas por estrés. El Dravet tiene algo, en algún momento, hace muchísimos años, decíamos el estrés y la epilepsia no se relacionan, no tiene nada que ver, no tiene. Sí tiene que ver, hay crisis que son estímulos sensibles, los Dravet tienen crisis con estrés positivo. El día de su cumpleaños es famoso que tienen muchas crisis. Se puede prevenir con benzodiazepinas y con otras estrategias. El paciente tiene una esclerosis mesial unilateral porque tuvo 30 estatus. Esto por ahí lo podríamos haber evitado si teníamos un uso de una politerapia más racional, ¿sí? Hoy el paciente le agregué valproico, está mucho mejor, pero probablemente se lo tenga que derivar
alguno de ustedes que hace cirugía de la epilepsia, porque va a empezar con problemas de memoria, de aprendizaje, de conducta, y no va a ser el SSN1A. Hay nuevos conceptos, hablamos de Dravet y es uno de los paradigmas de lo que se llaman hoy, desde el 2017 en la clasificación de Schaeffer, nos inculcaron este tema, de lo que se llama encefalopatías epilépticas y del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que no es que solo el Dravet tiene un deterioro por su encefalopatía epiléptica, porque a decir verdad tiene poco electro, es la encefalopatía epiléptica con menos alteración del electroencefalograma, ¿sí? Y en realidad empieza a tener otras alteraciones, como una encefalopatía progresiva, entre comillas, que está dada por el gen SSN1A. Entonces la ataxia es porque el SSN1A genera alteración en el cerebelo. El trastorno de sueño por la alteración hipotalámica y troncoencefálico, SSN1A. Trastornos endocrinológicos directos, trastornos de conducta severísimos, está todo dado por el SSN1A. Entonces, hay que trabajar sobre la encefalopatía y hay que trabajar sobre la epilepsia. Y esto nos pasa también en lactantes con síndrome de West o en mutaciones puntuales de canales de sodio que ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, repasar algunas drogas viejas también, ¿sí? Y algunas no tanto como los Carba, pero carbamazepina y Oscarba básicamente sirven para epilepsias focales, básicamente también para focales secundariamente generalizadas. Interesante esto, en encefalopatías epilépticas del desarrollo, algunos pacientes con mutaciones del canal de sodio por hiperfunción acá, al revés de lo que vimos antes. Acá hay una hiperfunción del SSN2A y 8A. Sobre todo está visto antes del día 90, cuando debutan con una encefalopatía epiléptica, lo que quieran, tipo Tajara o una encefalopatía epiléptica temprana, generalmente son por hiperfunción. Y uno les pone Carba y mejoran. Y esto es interesante, porque como fuimos educados, si uno ve un paciente con espasmos, me acuerdo que la gente del italiano presentó un caso muy lindo, si uno ve un paciente con espasmos de un mes de vida, ¿sí? Uno, lo que menos es, la Carba lo empeoraría, ¿sí? Uno puede pensar en le pongo piridoxina, después le pongo Viatriz, después le pongo ACTH, Idieti, Valproico, Isoniazid, Piramato, y el paciente anda mal y peor y peor y peor. Y por ahí, en realidad, con un panel genético que no es tan fácil en un país del tercer mundo, nos encontramos con que tenía una mutación con hiperfunción del SSN2A, le ponemos Carba, el paciente se cura. Entonces, ojo, y está perfecto que el análisis sea sindromático, tipo de convulsión, etiología, síndrome epiléptico, pero que también metamos muy fuerte la etiología, quizás más que antes, porque la tenemos a mano hoy, nos puede cambiar la vida del paciente y su pronóstico. Empeoramiento de algunos cuadros con sincronías bilaterales, lo vemos obviamente con Carba o Oscarba. Natalio nos decía, el paciente con una focal idiopática, que ahora se llaman autolimitadas, con espigas bilaterales de alta frecuencia de descarga, edad temprana, no le pongan Carba o Oscarba porque puede hacer un fenómeno de punta onda continua en el sueño lento. Sí, que pueden venir desde ahí o desde otros casos más raros como polimicrogiria, tumores talámicos, hidrocefalia, etc. Esos pacientes pueden empeorar con Carba y Oscarba y hacer un bisincronismo y una punta onda continua y una encefalopatía difusa y deteriorarse. ¿Sí? Entonces nosotros lo podemos deteriorar. El síndrome de Dravet ya dijimos por qué se deteriora. ¿Sí? Identificar la mutación hoy tiene un impacto en la selección del tratamiento y tenemos medicina de precisión para no generar daño. Por ejemplo, tenemos un SSN1A fenotipo Dravet, bueno, un montón de fármacos no, Carba y los que vienen atrás inhibiendo los canales de sodio. Tenemos un paciente adulto que le queremos poner por epilepsias focales difenilocarba y de repente nos encontramos con que algunas etnias o no tienen estos HLA o CIP2C en el citocromo P450 y tienen un riesgo altísimo de farmacodermias severas y por ahí las evitamos y pensamos en otra molécula que nos genere farmacodermia y que las cubra las focales. Y podemos tener el valproic con un paciente que nos genera dudas de que no tenga un Alpers, que no tenga una depresión de DNA mitocondrial, y entonces es un paciente para no ponerle el valproico. El valproico acelera el proceso, ¿sí? Y la medicina de precisión puede ser para adelante, para curar también, ¿sí? Y hoy puede ser el everolimus en el antitor, ¿sí? En mutaciones del gen TSC1 y 2, del complejo esclerosis tuberosa, ¿sí? Ya se usa en epilepsia refractaria. Pero también es interesante que el vigabatrin y el cannabis hoy serían medicina de precisión porque tienen los dos, y lo vamos a ver, un efecto antiinflamatorio y actúa directo en la epigenética de esta enfermedad. No es que simplemente es, como la mayoría de los fármacos antiepilépticos, tratamiento sintomático.
el vigabatrin tiene un efecto antiinflamatorio y actúa en la epigenética de esta enfermedad, por eso es tan efectivo. Piridoxina, claro, en lo que nunca encontramos y siempre buscamos, que son las mutaciones del ALDHA1, ¿sí? El déficit de piridoxina. Y las mutaciones de GLUT1, estas sí las encontramos, ¿sí? Entonces el paciente ante la sospecha, está bueno estudiarlo. No es solo mutación, es mutación IPL, ¿sí? La mutación no es 100% efectiva. Y ante la sospecha hay que buscarlo y buscarlo y buscarlo, ¿sí? Y recordar que generalmente no dan síndrome de West, como uno imagina, y que pueden no dar epilepsia. Y acá les pongo los artículos de los que le hablaba, ¿sí? De encefalopatías tempranas por SCN2A, y ahí de la importancia, ¿sí? De los bloqueantes de los canales de sodio, carba, oscarba, difenil. Ayer tuvimos una charla muy linda de espasmos, yo lo meto de nuevo, algunas mini diferencias que siempre son enriquecedoras, ¿sí? Acá están el consenso de Ginard arriba, ¿sí? Y el consenso de Dressler abajo, ¿sí? Primera línea, ahí ponemos ACTH, corticoides, vigabatrin, a veces en conjunto, hay un sinergismo, es real, ¿sí? Y como segunda línea, es cierto que ya puede entrar la terapia cetogénica, antes por ahí poníamos otros fármacos antes, y esto se los pongo a colación de 2 casos, ¿sí? El primero es un paciente de 7 meses que se había visto en una institución, había estado internado, tenía por suerte un diagnóstico precoz. La ventana del día 30 es importante, cuanto más temprano el diagnóstico, más chances de que la cosa esté mejor. Que esté mejor por el síndrome de West, por su encefalopatía epiléptica, pero además puede tener una encefalopatía epiléptica y del desarrollo. La parte del gen hoy no la podemos tratar, ojalá con terapia génica en el futuro sí, pero por lo menos la parte del síndrome de West, ¿sí? Entonces, tenía un esquema que yo no comparto y el mayor respeto a todos los que lo utilicen, de deltizona 8 por kilo, ¿sí? Y un vigabatrin bajo, que esto lo veo mucho, y mis maestros en el Hospital Garrahan me han enseñado que la dosis es siempre alta, ¿sí? Alta en serio, 180 a 200 por kilo. Entonces lo recibí con 125 de vigabatrin y 8 por kilo de delti. Y el paciente, al día 30, lo veo, ¿sí? De que había empezado este esquema, sin control de crisis, que hago un electro, tiene hiperritmia, tiene espasmos frecuentes, y tiene un síndrome de Cushing que nunca había visto, porque nunca había visto un paciente con 8 por kilo de delti, ¿sí? Recuerden que los adultos, ¿sí? Con reactivaciones lúpicas graves, por ejemplo, en riñón, hacen 2 por kilo de delti. O sea, 8 por kilo, un bebé de 2 meses. Obviamente estaba hipertenso y lo interné esa noche, y hablé con endocrino esa noche, y la idea fue bajarle la delta y dejarle hidrocontrol, porque él iba a inhibir el eje esto por mucho tiempo. Y le pusimos 200 por kilo de vigabatrin, y el paciente a las 2 semanas tiene un electro normal. O sea, nunca necesitó el corticoide, y lo que sí necesitaba es el 200 por kilo. Entonces el miedo a la retinopatía periférica por vigabatrin me parece que es bastante infundado, y el miedo deberíamos tener a que un paciente tenga un efecto adverso grave o mortal por corticoide 8 por kilo de delti, ¿sí? O no darle la posibilidad de tener 200 por kilo de vigabatrin y curarse, ¿sí? O por lo menos curar su síndrome epiléptico, más allá de si después hay un gen que genera una encefalopatía del desarrollo, ¿sí? El segundo caso también es muy interesante, ¿sí? Es un paciente que también estuvo internado 1 mes en una institución y que tuvo este ACV perinatal, ¿sí? Discutido con Ruggilo, con Celeste, digamos, es perinatal, no es prenatal, ¿sí? Como uno puede pensar. Cuando lo recibí dije, chau, digo, esto termina en cirugía de la epilepsia, ¿no? Apenas lo vi. Y les puse vigabatrin, de nuevo vino con vigabatrin bajo, se lo puse a 200 por kilo, lo cité a la semana, no mejoró muy poco, no servía. Les puse levetiracetam porque algo de focalidad había, ¿sí? Algunas crisis clónicas, además de los espasmos asimétricos, pero decidí ponerlo en dieta cetogénica. Y con dieta cetogénica el paciente hoy se curó y tiene una hemiparesia y cognitivamente está bien y tiene usos de sueño bilaterales, y acá me van a decir bilaterales en ese hemisferio, bueno, el frontal lo tiene bastante bien, tiene usos bilaterales, ¿sí? Hoy el paciente está muy bien, la madre es pediatra e imagenóloga y está, bueno, obviamente feliz de la vida, puede volver de epilepsia, es un cuadro gravísimo, pero la oportunidad, la ventana es estrecha, digamos, y ahí hay que ser agresivo. Y el vigabatrin 200 por kilo, como nos enseñaron, y me parece que la dieta hoy tiene un lugar mucho más temprano que lo que tenía hace unos años en West. Entonces, ahí era momento oportuno y fármacos oportunos, y acá también es momento oportuno, y les traigo un artículo del 2000, fin del 20, principio del 21, que es el Epistop, ¿sí? Que es todo un trial que hicieron, ¿sí? Multicéntrico,
con 70 y pico de pacientes con esclerosis tuberosa y los dividieron doble ciego entre algunos que hacían pacientes que tenían electros patológicos sin crisis de lactantes. Entonces, algunos les daban la intervención, vigabatrin, algunos no les daban la intervención, ¿sí? ¿Qué vieron? O sea, cambios en trazado electroencefalográfico en pacientes que no tenían crisis. ¿Qué vieron? Que los pacientes que habían recibido vigabatrin tenían menos chances, lo siguieron a 2-3 años, menos chances de epilepsia futura, menos chances de epilepsias severas, ¿sí? Y menos chances de problemas en el neurodesarrollo, ¿sí? Entonces esto genera una prevención de la epileptogénesis secundaria. Es un concepto nuevo, interesante, ¿sí? Interesante también, ¿sí? Porque son chicos que el 90% de la esclerosis tuberosa tiene epilepsia. De ese 90%, si fue un 100% de ese 90%, el 80-90% tiene epilepsia refractaria. Y un porcentaje alto de los que tienen epilepsia refractaria tienen trastorno del espectro autista y trastorno de conducta severo. Entonces, lograr mejorar esa situación o postergarla en el tiempo por dar vigabatrin un poco antes de tiempo me parece que es una buena medida que podríamos empezar a implementar mañana. Un montón de cosas importantes conocemos de esclerosis tuberosa en los últimos poquitos años, ¿sí? Antes pensamos que la alteración era neuronal, era en la brecha sináptica, hoy sabemos que es también una astrocitopatía, ¿sí? Entonces, todo lo que es sostén, que después con el tiempo nos dimos cuenta que las células de sostén tienen 50 funciones, la más importante es señalización, hay una patología inflamatoria muy severa en la esclerosis tuberosa dada por las células de la glía. Y acá actúa también, ¿sí?, el cannabis, y acá también puede actuar el vigabatrin, no solo el everolimus, ¿sí?, como antiinflamatorio, como medicina más de precisión. Bueno, en base a los efectos adversos generales de los fármacos, me parece importante que hay que tratar de prevenirlos, estar atentos a que van a venir y si vienen detectarlos muy a tiempo, ¿sí? Charlarlos siempre con el paciente, puede venir esto, tenés que estar atento. Determinar la adecuada adherencia o no al tratamiento va a depender también de los efectos adversos, porque podemos decir este fármaco no fue efectivo. No fue efectivo porque no se bancaron el efecto adverso y lo discontinuaron. Esto va a mejorar la calidad de vida. Poco efecto adverso, buena efectividad, mejor calidad de vida. Pueden afectar el control de crisis directamente. No me banco el efecto adverso, no le digo al médico el de la noche no lo tomo, tiene crisis. Pueden ser severos y comprometer a veces la vida del paciente. Sí, farmacodermias, por ejemplo. Pueden determinar empeoramiento o comorbilidades previas, incluso, sí, o generarlas. Vamos un poco con el levetiracetam. ¿Sí? Es una molécula, si nos llevamos un término infectológico casi de amplio espectro. Para todo funciona, no quiere decir que para todo sea lo mejor, ¿sí? Pero crisis neonatales pueden cubrirse, sobre todo las que tienen hipoxisquemia con levetiracetam. Crisis del lactante, hay un artículo muy lindo que es muy efectivo, incluso más que feno, entre el mes y el año de vida, ¿sí?, de Lodenkemper. Crisis focales sirve en todas las edades, crisis generalizadas sí, mioclonía sí, tónicas no tanto, espasmos no tanto, ausencias juveniles sí, y todo el espectro de la epilepsia del adolescente, ¿sí?, con fenotipo variable. En el embarazo es una gran droga, no solo porque no genera teratogénesis, sino porque no genera deterioro cognitivo en el futuro, ¿sí?, en el feto, ¿sí? En la tercera edad es muy segura, salvo que haya inconvenientes renales. Y si hay deterioro cognitivo por fármacos previos, es una gran indicación, o la motriquina. En el estatus, incluso en pediatría se vio que es más efectivo que la difenil. La única contra es que es más cara, pero después es más efectiva que la difenil y no tenemos miedo que genere una arritmia cardíaca en la sala de emergencias o que genere un Steven Johnson al otro día del estatus. Y este trabajo comparó leve y feno en chicos entre un mes y un año. Fue un multicéntrico en Estados Unidos. Y el outcome era no tener que poner un segundo fármaco y tener 3 meses de libre de crisis, ¿sí? Y hay una gran diferencia a favor del levetiracetam. Y este famoso, ¿sí?, es el trabajo de Status, donde compararon difenil, valproico y levetiracetam, ¿sí?, y donde se vio la efectividad en niños, adultos y tercera edad. Entonces, en niños 52, 44 y 37, difenil 49, 46, 35, valproico 52, 46, 47. ¿Qué quiere decir básicamente? En pediatría es más útil el levetiracetam mezclado en adultos, ¿sí? Todos son muy efectivos como segunda línea, siempre obviamente después de benzodiazepinas, ¿no? Bastante menos tóxico el leve. Comparación del leve contra la carba fue el artículo viejo del 2007 de Peruca y Brody como para empezar a introducir el fármaco. Sí, fuerte.
¿Y qué se dieron cuenta? Que era igual de efectivo que la carba, ¿sí? Un punto más, ¿sí? Entonces, todo se comparaba con la carbamazepina, ¿sí? Es la molécula ideal para crisis focales. Entonces, sos parecido a la carba, sos muy efectivo, vamos. Sonizamide, nosotros lo usamos mucho los que hacemos encefalopatías epilépticas en la niñez. En adultos se usa mucho en crisis focales, no sé si lo usan tanto, después me van a contar eso. En chicos se usan encefalopatías epilépticas, el paradigma es el de Lennox-Gastaut, que lo usamos, ¿sí? Pero también se puede usar en espasmos epilépticos. Los japoneses lo usan mucho en WES de segunda línea. Los japoneses lo usan mucho en Dravet, se puede usar en epilepsia mioclónico-estática o en otras epilepsias mioclónicas refractarias, sea epilepsias mioclónicas progresivas, tipo la FORA, la hipofuscinosis. En crisis focales me parece mucho más en adultos y en crisis generalizadas idiopáticas me parece que no mucho más. La contra, además, en chicos sanos con crisis generalizadas, etc., es que puede generar deterioro cognitivo. ¿Sí? Siempre recuerden, topiramato, sonizamide, fenibidifenil, pueden generar deterioro cognitivo y no está bueno. Interacciones entre drogas, ¿sí? Y entre varias drogas, ¿sí? Y acá básico, el sistema P450 y saber que hay inductores del sistema. Hay inductores del sistema, el sistema funciona mucho, te depura mucho los fármacos. Entonces siempre que haya carba, difenil y feno, todo lo demás en menos. Son potentes inductores y también del sistema de excreción por vía de glucuronidación, por lo que suelen disminuir los niveles de todo, incluso de cannabis, ¿sí? Esto es interesante, casi muchos pacientes nuestros tienen cannabis, lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, si tienen estas drogas, el cannabis baja. Si tienen otras drogas, el cannabis sube, y el cannabis sube todas las otras drogas. Esto es importante saberlo. El cannabis potencia todas las otras drogas. Y el cannabis se absorbe mejor con grasa. Si tenemos un paciente en dieta cetogénica, tiene 3 a 5 veces más cannabis del que ustedes le dan, ¿sí? Entonces, ojo, sí tuve un caso de un paciente con 50 por kilo de cannabis, que yo no puse esa dosis. O sea, que estaba por ahí con 250 por kilo de cannabis. Entonces empezamos a ver un sinnúmero de efectos adversos que no estamos acostumbrados a ver de fármacos que lo dan, pero por ahí lo dan una dosis altísima, ¿sí? Entonces es interesante tenerlo en cuenta. Me parece que perfeccionar la seguridad es que haya más seguridad y menos toxicidad en los fármacos. Y un laboratorio tiene que estar siempre, y el hemograma, hepatograma y dosaje viejo lo podríamos modernizar. Una ecografía abdominal y renal está bueno, ¿sí? Sobre todo para los fármacos pueden dar nefrocalcinosis, inhibidores de la anhidrasa carbónica, topiramato, sonizamide, sultiame, el diamox se usa poco hoy como antiepiléptico. Una valoración cardiológica me parece importante. Hoy los inhibidores de canales de sodio, el warning de principio de este año está para la motrigina, pero lo podemos hacer extensivo a carba o carba, ¿sí? Es de que puede dar arritmias del intervalo QT, la lamotrigina, la carba, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tenían arritmias o tenían cardiopatía estructural. Tenemos muchos pacientes cardiópatas, ¿sí? Entonces es importante y es muy poco cruento tener por lo menos un electrocardio, ¿sí? Cada tanto, si puede ser un ecocardio también. Sí, probablemente estemos más tranquilos y quizás con menos riesgo de SUDEP si empecemos a mandar los pacientes a laboratorio y a cardio. Y al laboratorio me dicen para SUDEP y les digo que dentro de un montón de cosas que estaría bueno que empecemos a pedir, selenio, zinc, son baratas, son determinaciones baratas, no le estoy pidiendo un laboratorio neurometabólico, ¿sí? El selenio por ahí no lo conocen tanto, los que hacemos dieta cetogénica lo medimos siempre. ¿Sí? El selenio está muy relacionado a falla cardiovascular, ¿sí? Puede dar cardiomiopatías, ¿sí? Y puede dar arritmias del intervalo QT que pueden ocasionar la muerte. Hay aumento de mortalidad a bajos niveles de selenio, está estudiado. Pacientes con o sin epilepsia. El problema de los antiepilépticos pueden consumir selenio. El problema de la dieta cetogénica puede consumir selenio. Entonces un paciente se muere una noche, uno lo encuentra boca abajo a la otra mañana y dice, pucha, otro SUDEP. Y en realidad por ahí era un déficit de selenio que le podríamos haber prevenido. Entonces empiecen a medir selenio, aunque sea una vez por año. No es costoso, hay muchos laboratorios que lo están haciendo, y en una farmacia muy fácil, ¿sí? Con una medicación, con un suplemento vitamínico muy sencillo, podemos darle selenio y tener valores normales de selenio. El selenio tiene un montón de facultades, es antioxidante, es anticancerígeno, es una de las pocas moléculas que está demostrado que impide el COVID grave, como el omega 3, ¿sí? Y la vitamina D. Entonces, selenio hay que medir, una vez por año hay que medir, y estaría bueno medir zinc, porque puede dar anemia severa, estaría bueno medir, ¿sí? Zinc, porque puede dar, ¿sí? Fenómenos, ¿sí? De inmunodeficiencia.
¿sí? Estaría bueno medir cobre, porque puede dar anemias también severas, y un montón de cosas que habitualmente no medimos. Quizás los adultos medían más que nosotros, piden metabolismo fosfocálcico, piden hormonas tiroideas, ¿sí? Y acá, ojo, el valproico casi sine qua non da hipotiroidismo, y no me gusta lo de TSH alta, pero no tiene tanta clínica, no lo medico. Hemos visto muchas mejorías en los pacientes, cognitivas, conductuales y de su constipación, cuando una buena endocrinóloga le da, aunque sea una mínima dosis de hormona tiroidea, que es un neuroprotector. Yo creo que estos pacientes tienen que verse en conjunto, ¿sí? Y un endocrinólogo cada tanto, y un nutricionista cada tanto, y si hay un clínico que haga control de síntomas cada tanto, está bueno. Entonces, algunas otras consideraciones, que la lamotrigina para pacientes con desafíos cognitivos y conducta es muy útil, que el valproico como estabilizador del estado de ánimo es muy útil y mejora la conducta, sobre todo en estos pacientes, ¿sí? Con un fenotipo símil bipolaridad, que el topiramato y el valproico pueden mejorar además los síntomas de migraña, ¿sí? Porque a veces nos pasa, ¿no? Tenemos un paciente y nos dice, tengo epilepsia, tengo migraña, soy obeso. Es decir, te pongo topiramato, te curo todo, ¿no? Y muchas veces pasa. Y hay que buscar eso, comorbilidades también para elegir fármaco. Por ahí tenía una mioclónica juvenil, que andan con topiramato, no es lo que primero ponemos. Pero por ahí a él le venía bien, ¿sí? Era varón y el valproico lo iba a complicar mucho a nivel peso. El topiramato puede favorecer la pérdida de peso en body mass index altos. La lamotrigina en combinación con leve puede mejorar aspectos cognitivos. Hay desmejoría cognitivo-conductual con feno, con difenil, con topiramato y a veces con sonizamide. De sonizamide también le digo algo inusual, que puede servir para dolor neuropático. Entonces los adultos tienen muchas cosas, a veces tienen neuropatías y por ahí la sonizamide puede andar desde ese lado, como el gabapentin, que hoy lo usamos menos como antiepiléptico. Entonces aumenta la probabilidad de litiasis renal y diacidosis tubular renal y diacidosis metabólica, topiramato, sonizamide, sultiame. ¿Sí? Los ven con sultiame hiperventilar para tratar de compensar, pero también cuando juntan dos de estos tres, la cuestión es más pesada y por ahí hasta hay pacientes que necesitan bicarbonato por boca. Aumento de la probabilidad de anhidrosis con topiramato, sonizamide y sultiame, sobre todo el topiramato. Ojo el Dravet en verano. Anorexia y pérdida de peso, ¿sí? Con dosis altas de topiramato. Aumento de peso, ya saben, con valproico, hipotiroidismo. Intolerancia gástrica, el peor lejos, etosuximida, también valproico. Casi etosuximida debería ir con esomeprazol o omeprazol de la mano. Alteración de la memoria de trabajo, evocación de la palabra, el topiramato. Esto complica mucho, ¿sí? Mucho laboralmente y mucho a nivel estudio. Efectos cognitivos, entonces, importantes, ¿sí? El objetivo principal de la elección de un fármaco es controlar las crisis, sí, pero también las comorbilidades, o sea, discapacidad intelectual, desafío del neurodesarrollo, trastornos por déficit de atención, trastornos neuropsiquiátricos. Nuestros pacientes muchas veces tienen esto y no hay que empeorarlo. Entonces, para la elección del fármaco, tenemos que pensar en reducir estas comorbilidades para mejorar la calidad de vida, más allá del control de las crisis. Entonces, trastorno de conducta severísimo y no nos deberíamos mover mucho de valproico o lamotrigina. De paciente deprimido y no nos deberíamos mover mucho de lamotrigina, por más de que nos gustaría otro, ¿sí? Salvo el paciente tenga un Dravet o tenga una imposibilidad de tomarlo. Bueno, otra vez un poco lo mismo, la ILA de Tarsford con inconvenientes psiquiátricos y del comportamiento, y otra vez lo mismo, efectos cognitivos negativos, fenodifenil, topiramato, soni, efectos de conducta negativos, feno, valproico, gabapentin, topiramato, levetiracetam, sonizamide, neutrales, valproico, carboscarba, efectos positivos en la conducta y efectos positivos en la cognición. En la conducta, la motrigina, en la cognición, la motrigina y leve, porque el leve es fabuloso en poco efecto adverso, pero a veces en la conducta nos complica, sobre todo en adolescentes. Esto es importante, la exposición prenatal intraútero de ciertos fármacos generó deterioro futuro en el coeficiente intelectual de ese bebé, ¿sí? Futuro. Y la lamotrigina en leve son los únicos que no lo generaron, además de que no generan teratogénesis, digo, algo físico evidente al nacer, no tienen un síndrome genético por carbamazepina. Bueno, además la lamotrigina y el leve no tienen un deterioro cognitivo futuro que es tan importante como no tener malformaciones. Entonces la lamotrigina ideal para crisis generalizadas tónico-clónicas, atónicas, para ausencias atípicas y mioclonías, para crisis focales y focales bilaterales, ideal para el embarazo, para pacientes con deterioro de conducto cognitivo previo por otras drogas, en algunas encefalopatías epilépticas, ¿sí? El lenogastú y la mioclónica estática andan muy, muy bien, ¿sí? Y puede agravar el Dravet, porque inhibe los canales de sodio,
y puede agravar algunas epilepsias autolimitadas de la infancia, ¿sí? Y empeorar y terminar en un fenómeno de sincronía bilateral y deterioro en la conducta, la cognición, el sueño, el lenguaje. Hay warning con la lamotrigina, en el 18 nos dijeron que podía generar una activación macrofágica, ¿sí? Y un deterioro sistémico, con una linfangiostiosis, y en el 2021 nos avisaron, este año, a principio de año, que había riesgos de alteraciones QT y de arritmias clínicas, ¿sí? Y precaución en pacientes que tienen patología cardiovascular previa. Y a mí me gustaría que la motrigina haya usado Ian Curtis. Ian Curtis era un gran cantante, ¿sí? De lo que se llama el punk rock o el inicio del punk rock, ¿sí? En Inglaterra, en Manchester, y falleció en el año 1980. No había lamotrigina, ¿sí? Por desgracia tomó fenidifenil, él tenía una epilepsia, persistió con crisis epilépticas y le generó mucho problema de conducta, y lo dicen su mujer y sus amigos de la banda, el fenobarbital y la difenil. Agarró justo, el valproico es del 80, el valproico es del 78, agarró el coletazo del final del valproico, tomó un poquito de valproico a dosis baja, no terminó de ayudar a mejorar la conducta, además obviamente era poliadicto y otras cosas que se imaginan, y se terminó suicidando antes de una gira por Estados Unidos en el 80. La lamotrigina se sintetizó en el 90, yo creo que si hubiese habido lamotrigina, quizás este paciente no se suicidaba. Los de adultos tienen este riesgo, sobre todo, mucho más que nosotros. Pesquisar la depresión lo hacen mucho mejor los neurólogos adultos que nosotros. Tratar de saber qué paciente está deprimido, derivarlo al psiquiatra o verlos ellos mismos, manejan mejor los psicofármacos los de adultos que nosotros. Y la lamotrigina usarla mucho para este tipo de pacientes. Creo que si hubiese tenido la lamotrigina, que se sintetizó 10 años después, quizás no hubiese muerto. Dieron lugar a New Order, ¿sí? Los restantes de la banda, que es, me imagino que un grupo que conocen. Pero bueno, esta fue la trágica vida de Ian Curtis, que falleció a los 23, siendo un genio del punk rock. Y un montón de grupos que conocen, como The Cure, U2, y a lo largo del mundo se basaron en él. Él era muy fanático de David Bowie. Este es él, y hay un artículo muy lindo en Epilepsy Behavior que a los que les gusta la música se los recomiendo muchísimo. Y hay un error, hay un epígrafe de Lilae que está bueno. Alguna vez leímos que Juan dijo, le pones una droga puede andar bien, le pones una segunda puede andar bien. Si le pones una tercera, ya cuarta, hay riesgo solo de un 4% de que la cosa mejore. Bueno, en realidad lo que habían tomado, ¿sí? Y esto yo lo desconocía cuando salió esto hace más o menos un año. Claro, lo hicieron mal estadísticamente. Habían tomado que el que anduvo bien con la primera droga, lo tomaban en el global, y si andabas mal con la cuarta, incluían a los que habían andado bien con la primera, cosa que es muy, muy erróneo, digamos. O sea, hay que ir despejando grupos, y el que anduvo bien con la primera, bien con la segunda, bien con la tercera, queda un universo, que es quienes van a andar bien con la cuarta. Y solo eso tenés que decir, anduvieron bien 3, no anduvieron bien 3, 50% de efectividad en la cuarta. No, todos los demás que ya anduvieron bien, decís, no anduvieron bien con la cuarta, pará, porque por ahí anduvo bien con la primera, por eso no anduvo bien con la cuarta. Bueno, cuestión que el famoso 4% tercera, cuarta droga no es así, ¿sí? Hay un epígrafe Lilae muy lindo que dice, el 4% es falso, les puse, la tercera droga es 24% de efectividad, o sea, los fármacos son más efectivos de lo que creen. La cuarta droga es 15%, la quinta y la sexta es 14%. No estoy diciendo que nos encarnicemos. Si el paciente tiene chance de cirugía de epilepsia, hay que operarlo temprano. Si tiene una mioclónica estática, hay que ponerlo en dieta temprano. Y si tiene un Lennox-Gastaut y anduvo mal y tiene efectos adversos, se le puede plantear estimular el nervio vago. Pero digo, no eran tan bajos los efectos adversos por un error estadístico, Lo subsanó la Lilae, eso está bueno. Bueno, voy cerrando con antiepileptogénesis, que es algo moderno, que le salió un poco de esclerosis tuberosa. Los modelos son esclerosis tuberosa con vigabatrin. Tratar de disminuir la epileptogénesis antes de que inicie. Sabemos que va a empezar. El 90% de la esclerosis tuberosa tiene epilepsia, y el 80-90% de ese 90% son refractarias. Le damos vigabatrin antes. El vigabatrin tiene un efecto antiinflamatorio, además de antiepileptogénico, y puede retrasar o hacer que ese paciente no tenga epilepsia refractaria. Porque tienen refractaria siempre, tienen 3. Tienen síndrome de West, o tienen epilepsia focal refractaria, o tienen un Lennox-Gastaut. Y todas son severas, y todas andan con vigabatrin, con cannabis, a veces con everolimus. Esta es la excepción, lo dijeron hoy a la mañana, del cannabis para la focal.
porque generalmente es para el Lennox y para el Lennox y para el Dravet, pero en este caso es esclerosis tuberosa con lo que dé, de un Lennox obviamente, pero si de una focal también puede ser cannabis. El cannabis tiene un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Se comienza a pensar en inhibir o postergar la epileptogénesis, modelos con CBD salieron este año, y modelos de stroke salió este año. Se me metió Faelo, quiere decir que me están echando, así que cerramos, porque se infiltró Córdoba. El ácido valproico continúa siendo la primera elección para la mayoría de las encefalopatías epilépticas y epilépticas idiopáticas generalizadas en varones. La lamotrigina es la primera elección de pacientes con trastorno de conducta y junto al leve es la opción en mujeres con epilepsias generalizadas en edad fértil y en embarazo. El levetiracetam, por su alto perfil de seguridad, puede utilizarse en cualquier grupo etario, es amplio, desde el neonato hasta la tercera edad, y anda en la mayoría de los síndromes epilépticos. También el estatus. La carba y los carbas siguen siendo muy buenas para epilepsia focal y para algunas canalopatías específicas, SN2, 8 y algunas de potasio. La sonizamida es una gran opción para el Lennox-Gastaut y para algunas mioclónicas y focales en el adulto. La selección adecuada del fármaco va a depender de un montón de factores, ¿sí? La elección oportuna va a suprimir crisis sin generar efectos adversos. Según el síndrome epiléptico, la etiología, el tipo de crisis, las comorbilidades, nos vamos a elegir uno y no otros. Toda elección debe realizarse basándose en una búsqueda de mayor efectividad, mayor impacto positivo en calidad de vida y menor, ¿sí?, dolencia o toxicidad. Y tenemos la idea de ir en búsqueda de una medicina de precisión que logre disminuir esa brecha de 30% que no anda con fármacos y sin respuestas a los fármacos, y por ahí con medicina de precisión y por ahí con medicina dirigida a la genética, que hoy exactamente en epilepsia no hay, como lo hay en atrofia espinal o en Duchenne con mutaciones puntuales. Bueno, gracias por su atención y perdón por la pequeña demora de unos minutos. Excelente la disertación, doctor. Agradezco la reseña de Joy Division. Fascinada, la verdad, extraordinaria. Han llegado varias preguntas. Felicitaciones por parte de la doctora Papagiannis. Y, bueno, muchas gracias. Mucho respeto le tengo. Sí, todos. Extraordinaria colega. El doctor Pereira pregunta si usaría la vigabatrina fuera del síndrome de West o de otras encefalopatías epilépticas, considerando, dice, el riesgo de vida en lo inmediato, cuando, digamos, el riesgo de vida en lo inmediato no es un problema, y qué relevancia le da a los defectos campimétricos. Bueno, la pregunta es fabulosa. Le agradezco un montón por la pregunta. Sí, lo usaría en la esclerosis tuberosa a cualquier edad. Saben que hemos curado Lennox-Gastaut con vigabatrin, ¿sí? Que de otras etiologías el vigabatrin puede empeorar algunas crisis tónicas, ¿sí? En la esclerosis tuberosa el vigabatrin puede curar un Lennox, puede curar una focal, puede curar, ¿sí?, espasmos. Entonces, fuera del síndrome de West, sin lugar a duda, en la esclerosis tuberosa, ¿sí? Y quizás en algunos espasmos sin IPSA de otras etiologías hemos tenido con Roberto Carballo un tumor benigno que antes de operarlo, que nos derivó de San Luis, una colega del Garrahan también, mejoró con vigabatrin. Pero lo importante es esclerosis tuberosa, tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto anticrítico. Entonces, pacientes de 1, 2, 3, 4, 5 años sin West con esclerosis tuberosa, va vigabatrin como primera droga siempre, y no me da miedo el efecto, que hasta se puede mejorar con algo de taurina, el efecto, sí, de la restricción es siempre visión de caballo, es siempre periférica la retina, no es la periférica central, ¿sí? Así que no le tengan miedo a eso, sí tengan miedo a que el paciente genere un deterioro cognitivo porque no salió del West, que genere un deterioro de conducta porque no salió del West, que no pueda caminar y no tenga independencia porque no salió del West. Entonces es menor lo oftalmológico. Usen el vigabatrin en el West y en la esclerosis tuberosa siempre, a cualquier edad. Impecable. Otra pregunta que nos llega del doctor Silva es: ¿cuál es su experiencia con el levetiracetam y la piridoxina para mejorar los efectos adversos vinculados al comportamiento? Está bueno, no tiene mucha evidencia y lo usé y en algunos pacientes me fue bien y en algunos pacientes no me fue muy bien. Entonces no tengo una opinión del todo formada, pero está descrita. Está descrita la vitamina B6 para mejorar los efectos adversos del levetiracetam. Y hay un montón de moléculas y de suplementos que nos mejoran efectos adversos y que son casos de chisme de consultorio. Y está buenísimo lo que dice Walter. Sí, en alguna vez me senté en un café con Mario Massaro y me dijo: se te cae el pelo por el valproico, le puedes dar un poquito de biotina y le puedes dar un poco de zinc. Y la verdad que algunos pacientes mejoran. Y le puedes dar algo de piridoxina
y puede mejorar alguno con trastorno de conducta. Me parece que está bueno probarlo, es inocuo. Mejora la conducta, como dice Walter, fabuloso. No mejora la conducta y bueno, por ahí por desgracia hay que probar en cambiar a la motrigina, ¿no? Perfecto. Pero está y bueno, me animo Walter. a hacer esta última pregunta, porque ya nos tenemos que ir. La doctora Bazán pregunta, si bien el ácido valproico en epilepsia pediátrica y alteraciones de la conducta sería una opción, te pregunto si tuviste pacientes que empeoraron la conducta notablemente con ácido valproico y sin punta onda continua del sueño. Bueno, la pregunta es buenísima. Saben que no me pasó, sí, está buenísima la pregunta, porque no me pasó en pediatría y lo leo en adultos, ¿no? Como fármaco que puede empeorar la conducta. Nosotros lo tenemos como estabilizador del estado de ánimo, como que nos mejora siempre, ¿sí? Me vino a ver una pediatra del Hospital Alemán con su hija la semana pasada, con clobazam, con un trastorno de conducta severo, con lo que antes llamamos un EBR, le puse valproico, está hermosa la conducta. Entonces, el valproico lo usamos como mejorador de conducta en pediatría, pero sí he tenido punta onda continua generada por valproico. Y ahí sí empeoran la conducta, lo cognitivo, el sueño y el lenguaje. Pero ella preguntó muy bien, fuera de una punta onda generada por el valproico, que el valproico puede mejorar la punta onda o empeorarla. Pero está buenísima la pregunta. La verdad, no se los puedo decir en pediatría, yo no lo vi. Quizás otro neurólogo infantil con mucha experiencia lo haya visto. No vi trastorno de conducta por valproico. Bueno, ya estamos en tiempo, doctor. Increíble la disertación, la verdad, un nivel extraordinario. Agradezco a la audiencia la convocatoria, muchísima gente. La verdad que un placer que se hayan podido sumar, porque realmente la disertación del doctor ha sido de primer nivel. Así que bueno, esperamos contar con ustedes en próximos eventos. Que tengan todos linda tarde y buen fin de semana. Bueno, gracias a todos por escuchar y Catalina, Pilar y Sabrina por invitarme a dar la charla y nada, la buena onda y el respeto que generan. Así que se nos infiltra el cordobazo. Hasta luego a todos. Chao, chao. Buenas noches. Primero agradecerle a todos los que están todavía y se quedaron a este momento.